Levíticos capítulo 26. No se harán ídolos ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Guardarán mis sábados y tendrán en reverencia mi santuario, yo, el Señor. Si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en la tierra. Daré paz en la tierra. Dormirán y no habrá quien los espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de su tierra y la espada no pasará por su país. Perseguirán a sus enemigos, quienes caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes a 10,000. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. Me volveré hacia ustedes, los haré fecundos y los multiplicaré, y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán de la cosecha añeja, y solo sacarán la añeja para meter la nueva. Yo pondré mi morada entre ustedes, y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo, y los he hecho andar con la cabeza erguida. Pero si no me escuchan y no ponen por obra todos estos mandamientos, y si rechazan mis estatutos y el alma de ustedes menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con ustedes esto. Decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Si aún con estas cosas no me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré la soberbia de su poderío y haré que su cielo sea como hierro y que su tierra sea como bronce. Su fuerza se agotará en vano, pues su tierra no dará su producto ni el árbol de la tierra dará su fruto. Y si continúan siéndome hostiles y no me quieren obedecer, yo aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces más, según sus pecados. Enviaré contra ustedes animales del campo que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número, de tal manera que sus caminos queden desiertos. Si con estas cosas no se corrigen ante mí, sino que continúan siéndome hostiles, yo mismo procederé también contra ustedes con hostilidad y los azotaré 7 veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes la espada vengadora en vindicación del pacto, y si se refugian en sus ciudades, yo enviaré la peste entre ustedes y serán entregados en mano del enemigo. Cuando yo les corte el sustento de pan, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno y les darán el pan tan racionado que comerán, pero no se saciarán. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que continúan siéndome hostiles, procederé contra ustedes con ira hostil y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos, también la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares donde ofrecen incienso, amontonaré sus cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de sus ídolos, y mi alma los abominará. Convertiré sus ciudades en ruinas, dejaré asolados sus santuarios y no aceptaré el grato olor de su incienso. También asolaré la tierra, de manera que se asombrarán de ella sus enemigos que la habiten. A ustedes los esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada en pos de ustedes, y la tierra de ustedes será asolada y sus ciudades convertidas en ruinas. Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su desolación, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. Entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo. Todo el tiempo que esté asolada disfrutará del reposo que no disfrutó mientras ustedes disfrutaban de su reposo cuando habitaban en ella.
En los corazones de los que queden de ustedes infundiré tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el ruido de una hoja sacudida los ahuyentará, y huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga, no podrán resistir ante sus enemigos. Perecerán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los consumirá. Los que queden de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos. También a causa de la iniquidad de sus padres se pudrirán juntamente con ellos. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos, si entonces se doblega su corazón incircunciso y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos recibirán el castigo de su iniquidad, porque menospreciaron mis decretos y porque su alma detestó mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo, el Señor. Estas son las leyes, los decretos y las instrucciones que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Capítulo 27. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguien haga un voto especial al Señor con motivo del rescate de las personas, lo valorarás así. Al hombre de 20 hasta 60 años lo valorarás en 550 gramos de plata. Si es mujer, la valorarás en 330 gramos. Al hombre de 5 hasta 20 años lo valorarás en 220 gramos y a la mujer en 110 gramos. Al hombre de un mes hasta 5 años lo valorarás en 55 gramos de plata. A la mujer la valorarás en 33 gramos de plata. Al hombre de 60 años para arriba lo valorarás en 165 gramos y a la mujer en 110 gramos. Si la persona es más pobre que lo que permite tu valoración, comparecerá ante el sacerdote y éste la valorará. Conforme a la posibilidad del que hace el voto, la valorará el sacerdote. Si se trata de un animal que se puede presentar como sacrificio al Señor, todo lo que de él se dé al Señor será sagrado. No será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se cambia un animal por otro, este y el sustituido serán sagrados. Si se trata de algún animal inmundo que no se puede presentar como sacrificio al Señor, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Este lo valorará según sea bueno o malo. Según el sacerdote lo valore, así será. Y si uno quiere rescatarlo, añadirá una quinta parte a tu valoración. Cuando alguien consagre su casa como cosa sagrada al Señor, el sacerdote la valorará según sea buena o mala. Según el sacerdote la valore, así quedará. Pero si el que consagró su casa la quiere rescatar, añadirá a tu valoración una quinta parte de su valor, y será suya. Si alguien consagra al Señor un campo de su posesión, lo valorará según su capacidad de siembra. 200 kilos de semilla de cebada se valorará en 550 gramos de plata. Si consagra su campo en el año del jubileo, se hará conforme a tu valoración. Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del dinero conforme a los años que falten para el año del jubileo, y se restará de tu valoración. Si el que ha consagrado su campo quiere rescatarlo, añadirá a tu valoración una quinta parte de su valor, y él volverá a su poder. Pero si no rescata el campo y éste es vendido a otro, no lo podrá rescatar jamás. Cuando pase el jubileo, el campo será consagrado al Señor como campo confiscado, será para el sacerdote como posesión suya.
Si alguien consagra al Señor un campo que ha comprado y que no era campo de su posesión, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu valoración hasta el año del jubileo. Aquel día él pagará el precio que tú hayas señalado como cosa consagrada al Señor. El año del jubileo ese campo volverá a aquel de quien él lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Todo lo valorarás de acuerdo con la moneda del santuario, 11 gramos de plata. Nadie consagrará el primogénito de los animales, ya que por ser primogénito pertenece al Señor, sea ternero o cordero, es del Señor. Pero si es animal inmundo, lo rescatarán conforme a tu valoración y añadirán a su valor una quinta parte. Si no lo rescatan, se venderá conforme a tu valoración. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo al Señor de todo lo que posee, trátese de personas, de animales o de los campos de su posesión. Todo lo dedicado por completo será cosa muy sagrada al Señor. Ninguna persona bajo anatema podrá ser rescatada, morirá irremisiblemente. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor, es cosa sagrada al Señor. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor. Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 10º será consagrado al Señor. No lo examinará si es bueno o malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Números capítulo 1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primero del mes segundo del segundo año después que ellos salieran de la tierra de Egipto, diciendo: Hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, según sus clanes y sus casas paternas, de acuerdo con el número de los nombres de todos los varones, uno por uno. Tú y Aarón contarán, según sus escuadrones, a todos los que en Israel, por ser de 20 años para arriba, puedan ir a la guerra. En esta tarea estará con ustedes un hombre de cada tribu, siendo cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que los asistirán. De Rubén, Elisur hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel hijo de Surisadai. De Judá, Naxón hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael hijo de Suar. De Zabulón, Eliab hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. De Dan, Ahieser hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf hijo de Reuel. De Neftalí, Ahira hijo de Enán. Estos fueron los nombrados de la congregación, representantes de las tribus de sus padres y jefes de las familias de Israel. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que fueron designados por nombre y reunieron a toda la congregación el primero del mes segundo, y se registraron según sus clanes y sus casas paternas, conforme a la lista de los nombres, uno por uno, de 20 años para arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés, así los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, uno por uno, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Rubén eran 46,500. De los hijos de Simeón, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, uno por uno, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Simeón eran 59,300. De los hijos de Gad, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Gad eran 45,650. De los hijos de Judá, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Judá eran 74,600. De los hijos de Isaacar, todos los varones de 20 años para arriba,
Todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Isaacar eran 54.400. De los hijos de Zabulón, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Zabulón eran 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Efraín eran 40.500. De los hijos de Manasés, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Manasés eran 32.200. De los hijos de Benjamín, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Benjamín eran 35.400. De los hijos de Dan, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Dan eran 62.700. De los hijos de Aser, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Aser eran 41.500. De los hijos de Neftalí, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Neftalí eran 53.400. Estos fueron los contados, a los cuales contaron Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel, un hombre por cada tribu. Así todos los hijos de Israel fueron contados según sus casas paternas, de 20 años para arriba, todos los que en Israel podían ir a la guerra. Todos los contados fueron 603.550. Pero los levitas no fueron contados con ellos según los clanes de sus padres, porque el Señor había hablado a Moisés diciendo: solo la tribu de Leví no contarás, no harás un censo de ellos entre los demás hijos de Israel. Más bien, pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con él. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, estarán al servicio del tabernáculo y acamparán alrededor de él. Cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando se detenga, los levitas lo armarán. El extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel instalarán sus tiendas, cada uno en su campamento, cada uno junto a su estandarte, según sus escuadrones. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, así no habrá ira contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas estarán a cargo del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Capítulo 2. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán a cierta distancia alrededor del tabernáculo de reunión. Ellos acamparán, cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas paternas. Al este, hacia donde sale el sol, han de acampar los del estandarte del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá será Naasón, hijo de Aminadab. Los contados en su ejército son 74.600. Junto a él han de acampar los de la tribu de Isaacar. El jefe de los hijos de Isaacar será Natanael, hijo de Suar. Los contados en su ejército son 54.400. También la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón será Eliab, hijo de Helón. Los contados en su ejército son 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá son 186.400 en sus ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en primer lugar. Al sur estarán los del estandarte del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén será Elisur, hijo de Sedeur. Los contados en su ejército son 46.500. Junto a él han de acampar los de la tribu de Simeón.
El jefe de los hijos de Simeón será Selumiel, hijo de Zurisadai. Los contados en su ejército son 59.300. También la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad será Eliasaf, hijo de Reuel. Los contados en su ejército son 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén son 151.450 en sus ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en segundo lugar. Después irá el tabernáculo de reunión y el campamento de los levitas, en medio de los demás campamentos. De la manera en que están acampados, así se pondrán en marcha cada uno en su lugar, junto a sus estandartes. Al oeste estarán los del estandarte del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín será Elisama, hijo de Amiud. Los contados en su ejército son 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés será Gamaliel, hijo de Pedasur. Los contados en su ejército son 32.200. También la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín será Abidán, hijo de Gedeoni. Los contados en su ejército son 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín son 108.100 en sus ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en tercer lugar. Al norte estarán los del estandarte del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan será Ahiezer, hijo de Amisadai. Los contados en su ejército son 62.700. Junto a él han de acampar los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser será Pagiel, hijo de Ocrán. Los contados en su ejército son 41.500. También la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí será Ahira, hijo de Enán. Los contados en su ejército son 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan son 157.600. Ellos irán al final junto a sus estandartes. Estos son los contados de los hijos de Israel según sus casas paternas. Todos los contados en los campamentos en sus ejércitos son 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los demás hijos de Israel como el Señor había mandado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Así acampaban junto a sus estandartes y así se ponían en marcha, cada uno según su clan y su casa paterna. Capítulo 3. Este es el registro de los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón ungidos sacerdotes, a quienes él invistió para servir como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaía y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes delante de su padre Aarón. El Señor habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que ellos le sirvan. Que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que él les ha encomendado y lo que ha sido encomendado a toda la congregación para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dedicados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio. El extraño que se acerque será muerto. El Señor habló a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo, el Señor. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: Cuenta los hijos de Leví, contarás todos los varones de un mes para arriba, según sus casas paternas y sus clanes. Moisés los contó conforme a la palabra del Señor, como le fue mandado. Estos eran los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Y estos eran los nombres de los hijos de Gersón, según sus clanes: Libni y Simei. Y los hijos de Coat, según sus clanes, eran Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, según sus clanes, eran Mahli y Musi. Estos eran los clanes de Leví, según sus casas paternas. De Gersón eran el clan Libnita y el clan Simeita.
Estos eran los clanes de los gersonitas. Los contados de ellos, según el número de todos los varones de un mes para arriba, eran 7,500. Los clanes de Gersón acamparán detrás del tabernáculo, al occidente. El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los hijos de Gersón estaban a cargo de la tienda del tabernáculo de reunión, de la cubierta del mismo, de la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, de las mámparas del atrio y de la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, y de sus cuerdas para todas sus funciones. De Coat eran el clan de los amramitas, el clan de los isharitas, el clan de los hebronitas y el clan de los uzielitas. Estos eran los clanes de los coatitas. El número de todos los varones de un mes para arriba que estaban a cargo del santuario era de 8,600. Los clanes de los hijos de Coat acamparán al lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paterna de los clanes de Coat era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios con que sirven en el santuario, el velo y todo su servicio. El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dirigente de los que estaban a cargo del santuario. De Merari eran el clan Mahlita y el clan Musita. Estos eran los clanes de Merari. Los contados de ellos, conforme a la lista de todos los varones de un mes para arriba, eran 6,200. El jefe de la casa paterna de los clanes de Merari era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acamparán al lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari estaban a cargo de los tablones del tabernáculo, de sus travesaños, de sus pilares, de sus bases, de todos sus accesorios y de todas sus funciones, asimismo de los pilares de alrededor del atrio, y de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Al frente del tabernáculo de reunión, al este, acamparán Moisés y Aarón con sus hijos, quienes tenían a su cargo el santuario, para cumplir con la responsabilidad de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque será muerto. Todos los contados de los levitas que contó Moisés con Aarón, conforme a la palabra del Señor, de un mes para arriba, según sus clanes, eran 22,000. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba, y haz una lista de sus nombres. Tomarás para mí los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel, yo, el Señor. Moisés contó todos los primogénitos de entre los hijos de Israel como el Señor le había mandado, y todos los primogénitos varones contados según el número de sus nombres de un mes para arriba fueron 22,273. Luego el Señor habló a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo el Señor. Por el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 55 gramos de plata por cada uno, conforme a la moneda del santuario, que tiene 11 gramos, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por el rescate de los que los exceden. Tomó pues Moisés el dinero por el rescate de los que excedían al número de los rescatados por los levitas. Recibió el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 15 kilos de plata conforme a la moneda del santuario. Por mandato del Señor, Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, como el Señor había mandado a Moisés. Capítulo 4. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: haz un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví, según sus clanes y casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. El trabajo de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión se relaciona con las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima un paño todo de azul. Luego le pondrán sus varas. Después extenderán un paño azul sobre la mesa de la presencia y pondrán sobre él los platos, las cucharas, los tazones y las vasijas para la libación. Y el pan que está continuamente en la mesa quedará sobre ella. Después extenderán sobre ellos un paño carmesí y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas.
Finalmente le pondrán sus varas. Después tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro de la iluminación de sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios con los que surten de aceite. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles finas y lo colocarán sobre las varas. Después extenderán un paño azul sobre el altar de oro y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas. Luego le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio con que sirven en el santuario, los pondrán sobre un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles finas y los colocarán sobre las varas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos sus utensilios con los que sirven allí, bandejas, tenedores, palas, tazones y otros accesorios del altar. Extenderán sobre él una cubierta de pieles finas y después pondrán sus varas. Después que Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces al ponerse en marcha el campamento, vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos de Coat. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite para la iluminación, el incienso aromático, la ofrenda vegetal continua y el aceite de la unción. También estará a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, y del santuario y sus utensilios. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: no permitan que sean eliminados de entre los levitas los miembros del clan de Coat. Esto harán con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos vendrán y asignarán a cada uno su labor y su cargo. Pero ellos no entrarán para ver cuando cubran las cosas sagradas, no sea que mueran. El Señor habló a Moisés diciendo: haz también un censo de los hijos de Gersón según sus casas paternas y sus clanes. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Este será el trabajo de los clanes de Gersón para servir y para transportar. Llevarán los tapices de la morada y del tabernáculo de reunión con su cubierta, la cubierta de pieles finas que está encima de él, la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, las mámparas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas y todos los utensilios para sus funciones, y harán todo lo que se tenga que hacer con ellos. A las órdenes de Aarón y de sus hijos se llevará a cabo todo el trabajo de los hijos de Gersón, en relación con todos sus cargos y con todo su servicio. Les encomendarán la responsabilidad de todo lo que han de transportar. Este es el trabajo de los clanes de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Cuenta a los hijos de Merari según sus clanes y sus casas paternas. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Este es su deber con relación a cada aspecto del transporte del tabernáculo de reunión: los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus bases, los pilares de alrededor del atrio, sus bases, sus estacas, sus cuerdas y todos sus utensilios para todas sus funciones. Anotarán por nombre los utensilios que ellos tienen la responsabilidad de transportar. Este será el trabajo de los clanes de los hijos de Merari en todo su servicio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la congregación contaron los hijos de los coatitas, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Contados según sus clanes, eran 2750. Estos eran los contados de los clanes de los coatitas que servían en el tabernáculo de reunión y que Moisés y Aarón contaron según el mandato del Señor por medio de Moisés. Los hijos de Gersón según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años. Todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión, contados según sus clanes y sus casas paternas, eran 2630. Estos eran los contados de los clanes de Gersón, todos los que servían en el tabernáculo de reunión y que Moisés y Aarón contaron según el mandato del Señor. Los contados de los clanes de los hijos de Merari, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión.
contados según sus clanes, eran 3,200. Estos eran los contados de los hijos de Merari que Moisés y Aarón contaron, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel contaron, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a trabajar en el tabernáculo de reunión, tanto en la labor del servicio como en la labor de transporte, eran 8,580. Ellos fueron contados según el mandato del Señor por medio de Moisés, cada uno en su trabajo y en su cargo. Fueron contados conforme el Señor había mandado a Moisés. Capítulo 5. El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. Alejarán del campamento tanto a hombres como a mujeres, los alejarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel y los alejaron del campamento. Como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. También el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que cuando un hombre o una mujer cometa cualquiera de los pecados con que los hombres ofrenden al Señor, esa persona será culpable, confesará el pecado que haya cometido y hará restitución completa por el daño que hizo. Sobre ello añadirá la quinta parte y lo dará a aquel a quien había hecho el daño. Si el hombre no tiene un pariente redentor a quien se le haga restitución por el daño, se hará la restitución al Señor para el sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual éste hará expiación por él. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presentan al sacerdote será para él. Las cosas consagradas por cualquier persona serán para él. Lo que cualquiera da al sacerdote será para éste. El Señor habla a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguno se descarría y le es infiel, y si alguien tiene relaciones sexuales con ella, y el hecho ha quedado escondido y oculto de su marido, pues ella se contaminó y no hay testigo contra ella, porque no fue sorprendida en el acto, si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado, entonces el hombre traerá a su mujer al sacerdote y traerá por ella su ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. Sobre esta no echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por los celos, ofrenda recordatoria que trae a la memoria la iniquidad. El sacerdote hará que ella se acerque y esté de pie delante del Señor. Luego tomará agua santa en una vasija de barro, tomará también del polvo que está en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará que la mujer esté de pie delante del Señor, soltará la cabellera de la mujer y pondrá en las manos de ella la ofrenda recordatoria, que es la ofrenda por los celos. El sacerdote tendrá en la mano el agua amarga que acarrea maldición, y conjurará a la mujer diciendo: Si ningún hombre se ha acostado contigo, ni te has descarriado de tu marido para contaminarte, seas libre de esta agua amarga que acarrea maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y si alguien aparte de tu marido se ha acostado contigo, el sacerdote conjugará a la mujer con el juramento de maldición y dirá a la mujer: El Señor te haga maldición y juramento en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se afloje y tu vientre se hinche. Esta agua que acarrea maldición entrará en tus entrañas y hará que se hinche tu vientre y que se afloje tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. Luego el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará en el agua amarga. Él hará que la mujer beba el agua amarga que acarrea maldición, y el agua que acarrea maldición entrará en ella para amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Luego tomará un puñado de la ofrenda como recordatorio de ella y lo quemará sobre el altar. Después hará que la mujer beba el agua. Cuando la haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que acarrea maldición entrará en ella para amargura, y su vientre se hinchará y su muslo se aflojará. Y la mujer será maldita en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, será declarada inocente y tendrá descendencia. Estas son las instrucciones acerca de los celos. Cuando una mujer se descarría de su marido y se contamina,
o cuando el marido es presa de celos a causa de su mujer, él hará que ella esté de pie delante del Señor, y el sacerdote hará con ella según todas estas instrucciones. Así que el hombre será libre de culpa y la mujer cargará con su culpa. Capítulo 6. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si un hombre o una mujer hace el voto especial de ser nazareo para estar consagrado al Señor, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor. No beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato no comerá nada que provenga de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo del voto de su nazareato, hasta que se cumpla el plazo de su consagración como nazareo. Será santo al Señor y dejará crecer libremente el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo de su consagración al Señor no se acercará a ninguna persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará cuando mueran, porque su consagración a su Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y contamina su cabeza de nazareo, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación. En el séptimo día la rasurará. Y en el octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por cuanto pecó a causa del muerto. Así santificará su cabeza en aquel mismo día. Él consagrará al Señor los días de su nazareato y traerá un cordero de un año como sacrificio por la culpa, pero los primeros días serán anulados porque su nazareato fue contaminado. Estas son las instrucciones acerca del nazareo para el día en que se cumple el plazo de su nazareato. Vendrá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará su ofrenda al Señor: un cordero de un año sin defecto como holocausto, una cordera de un año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de paz, y una cesta de tortas sin levadura, hechas de harina fina amasada con aceite, y galletas sin levadura untadas de aceite, junto con su ofrenda vegetal y sus ofrendas líquidas. El sacerdote lo presentará delante del Señor y ofrecerá su sacrificio por él y su holocausto. También ofrecerá al Señor el carnero como sacrificio de paz, junto con la cesta de tortas sin levadura. Luego presentará su ofrenda vegetal y su libación. Después el nazareo rasurará su cabeza de nazareo a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará el cabello de su cabeza de nazareo y lo pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Después que él haya rasurado el cabello de su consagración, el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, asimismo una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo. El sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Estas son las instrucciones acerca del nazareo que hace voto y de su ofrenda al Señor por su nazareato, aparte de lo que sus recursos le permitan dar. Cualquiera que sea el voto que haga, él hará conforme a las instrucciones acerca de su nazareato. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro, y ponga en ti en paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Capítulo 7. Aconteció que cuando Moisés acabó de erigir el tabernáculo, lo ungió y lo consagró junto con todos sus utensilios, y asimismo ungió y consagró el altar con todos sus utensilios. Entonces los dirigentes de Israel, jefes de sus casas paternas, que eran los dirigentes de las tribus y estaban al frente de los que habían sido contados, trajeron sus ofrendas delante del Señor: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 dirigentes y un buey por cada uno, y los presentaron delante del tabernáculo. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo:
tómalo de ellos, que sean para el servicio del tabernáculo de reunión, entrégalos a los levitas, a cada uno de acuerdo con su trabajo. Entonces Moisés recibió las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. A los hijos de Gersón dio 2 carretas y 4 bueyes, conforme a sus trabajos. A los hijos de Merari dio 4 carretas y 8 bueyes, conforme a sus trabajos, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, pues les correspondía el trabajo relativo a las cosas sagradas que debían llevar sobre sus hombros. Luego los jefes presentaron sus ofrendas para la dedicación del altar, el día en que éste fue ungido. Así presentaron los jefes sus ofrendas delante del altar. Entonces el Señor dijo a Moisés: presentarán su ofrenda para la dedicación del altar, un dirigente cada día. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos de plata, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos, lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar. Presentó como ofrenda un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos, lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Helón, jefe de los hijos de Zabulón. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos, lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de los hijos de Simeón. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Reuel, jefe de los hijos de Gad. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Reuel.
El séptimo día presentó su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día presentó su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día presentó su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de los hijos de Benjamín. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día presentó su ofrenda a Jiezer, hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11 presentó su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de los hijos de Aser. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12 presentó su ofrenda a Gira, hijo de Enán, jefe de los hijos de Neftalí. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los jefes de Israel: 12 platos de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. Cada plato era de 1,5 kilos, cada tazón de 770 gramos. El total de la plata de los utensilios era 26,5 kilos, según la moneda del santuario. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso eran de 110 gramos cada uno, según la moneda del santuario. Todo el oro de los cucharones era 1,5 kilos. Todo el ganado para el holocausto fue de 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de un año con sus respectivas ofrendas vegetales. Los machos cabríos para el sacrificio por el pecado fueron 12. Todo el ganado para el sacrificio de paz fue de 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después de haber sido ungido. Y cuando Moisés entró en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, escuchó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Capítulo 8.
El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Señor había mandado a Moisés. Esta era la hechura del candelabro, era de oro modelado a martillo, desde su base hasta sus flores estaba modelado a martillo, conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés, así hizo el candelabro. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua para la purificación, luego haz que pasen la navaja sobre todo su cuerpo y que laven sus vestiduras, así serán purificados. Después tomarán un novillo con su ofrenda de harina fina amasada con aceite. Luego tomarás otro novillo para el sacrificio por el pecado. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel. Después que hayas hecho que se acerquen los levitas delante del Señor, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Luego Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel, y ellos estarán listos para realizar el servicio del Señor. Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y tú ofrecerás el uno como sacrificio por el pecado y el otro en holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de eso, cuando los hayas purificado y los hayas presentado como ofrenda mecida, los levitas entrarán a servir en el tabernáculo de reunión. Porque los levitas están enteramente entregados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en lugar de todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. El día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. También he dado los levitas como un donativo para Aarón y para sus hijos de entre los hijos de Israel, a fin de que realicen el servicio por los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y hagan expiación por los hijos de Israel. Así no habrá mortandad entre los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron de pecado y lavaron sus vestiduras. Luego Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor, y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de esto entraron los levitas para servir en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y de sus hijos. Conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Esto es lo que concierne a los levitas. De 25 años para arriba entrarán a prestar el servicio en el trabajo del tabernáculo de reunión. A partir de los 50 años volverán de su servicio y nunca más prestarán servicio. Asistirán a sus hermanos en el cumplimiento de sus obligaciones en el tabernáculo de reunión, pero no realizarán el servicio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Capítulo 9. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el mes primero del mes segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. El día 14 de este mes, al atardecer, la celebrarán a su debido tiempo. La celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todos sus decretos. Moisés habló a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero al atardecer. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Sucedió que algunos hombres estaban impuros a causa de contacto con un cadáver, de modo que no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Se acercaron a aquel día a la presencia de Moisés y de Aarón, y esos hombres les dijeron: Nosotros estamos impuros a causa de contacto con un cadáver. ¿Por qué seremos impedidos nosotros entre los hijos de Israel de ofrecer el sacrificio al Señor a su debido tiempo? Moisés les respondió: Esperen hasta que yo oiga qué es lo que manda el Señor acerca de ustedes. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cualquiera de ustedes o de sus descendientes que esté impuro a causa de contacto con un cadáver o que esté lejos de viaje podrá celebrar la Pascua al Señor.
La celebrarán el día 14 del mes segundo al atardecer, y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No dejarán nada de ella para el siguiente día, ni quebrarán ninguno de sus huesos. La celebrarán conforme a todo el estatuto de la Pascua. Pero el que está puro y no está de viaje y deja de celebrar la Pascua, tal persona será excluida de su pueblo, porque no ofreció el sacrificio al Señor a su debido tiempo. Tal persona cargará con su pecado. Si con ustedes reside algún extranjero y celebra la Pascua al Señor, la celebrará conforme al estatuto y al decreto de la Pascua. El mismo estatuto tendrán, tanto para el extranjero como para el natural de la tierra. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y desde el anochecer hasta el amanecer había algo semejante a fuego sobre el tabernáculo. Así sucedía continuamente, la nube cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Ellos quedaban acampados todos los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no se ponían en marcha. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor quedaban acampados, y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde el anochecer hasta el amanecer, y la nube se levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Cuando la nube se levantaba, ya fuera de día o ya fuera de noche, ellos se ponían en marcha. Si la nube permanecía 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor, de acuerdo con el mandato del Señor dado por medio de Moisés. Capítulo 10. El Señor habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, las harás modeladas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Cuando se toque con ambas, se reunirá ante ti toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión, pero cuando se toque solo con una, se reunirán ante ti los dirigentes, los jefes de los millares de Israel. Cuando toquen con estrépito, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al este, y cuando toquen con estrépito por segunda vez, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha, se tocará con estrépito. Sin embargo, cuando se convoque a la asamblea, tocarán, pero no con estrépito. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las tendrán por estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Cuando en la tierra de ustedes vayan a la guerra contra el adversario que los hostilice, tocarán con estrépito las trompetas, y serán recordados por el Señor su Dios, y serán librados de sus enemigos. En el día de su regocijo, es decir, en sus solemnidades y en sus días primeros de mes, tocarán las trompetas en relación con sus holocaustos y con sus sacrificios de paz, y les servirán de recordatorio en la presencia de su Dios, yo, el Señor su Dios. El 20 del mes segundo del segundo año se levantó la nube de encima del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel se pusieron en marcha por etapas desde el desierto de Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron por primera vez, de acuerdo con el mandato del Señor por medio de Moisés. El estandarte del campamento de los hijos de Judá partió primero, según sus ejércitos. Naasón, hijo de Aminadab, estaba al frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba Eliab, hijo de Helón. Una vez desarmado el tabernáculo, partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego partió el estandarte del campamento de Rubén según sus ejércitos. Elisur, hijo de Sedeur, estaba al frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Surisadai. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Reuel. Después partieron los coatitas llevando lo sagrado. Antes de que ellos llegaran, los otros erigían el tabernáculo. Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín según sus ejércitos. Elisama, hijo de Amiud, estaba al frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeoni.
Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan según sus ejércitos, formando la retaguardia de todos los campamentos. Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba al frente de su ejército. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahira, hijo de Enán. Este es el orden en que partieron los hijos de Israel según sus ejércitos. Así se pusieron en marcha. Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reuel, el madianita, su suegro: nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor ha dicho, yo se lo daré. Ve con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien para Israel. Pero él respondió: no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Y Moisés le dijo: por favor, no nos abandones, ya que tú conoces el lugar donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de ojos. Y será que, si vienes con nosotros cuando logremos el bien que el Señor nos ha de hacer, nosotros haremos el bien contigo. Así partieron del monte del Señor para 3 días de camino. El arca del pacto del Señor iba delante de ellos durante los 3 días de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar. La nube del Señor estaba sobre ellos de día, cuando partían del campamento. Cuando el arca partía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se asentaba decía: vuelve, oh Señor, a las miriadas de millares de Israel.